el concepto de microbiología. En esta primera presentación vamos a conocer el origen de los microorganismos y la evolución de los microsistemas. Vamos a conocer lo que es la definición de microorganismo, que es también llamado microbio. Este es un ser vivo muy pequeño con un sistema biológico que solo se puede visualizar con el microscopio, por lo tanto no se perciben a través del ojo humano. En este grupo de microorganismos o microbios se incluyen lo que son las bacterias, hongos, virus, protozoos y algunas algas microscópicas, entre otros. Para iniciar, tenemos que hablar del origen de los microorganismos. Y sabemos que fueron los primeros seres que aparecieron en la Tierra, y estos se alimentaban completamente de sustancias orgánicas. Se alimentaban de gases como el metano, el amoníaco, y existía lava. La vida estaba por debajo del agua, y eran seres microscópicos que no necesitaban el oxígeno para respirar, por lo tanto, eran organismos quimioorganótrofos y anaerobios, que quiere decir que se alimentaban de sustancias químicas orgánicas y totalmente sin luz. Y esto pues fue aproximadamente hace 4.300 o 500 millones de años, dependiendo de las bibliografías que podamos consultar. Por lo tanto, se decía que los primeros pobladores de la Tierra pues era sin oxígeno y debajo del mar. Pues bueno, hace 3.500 millones de años aparecieron los primeros fósiles microbianos con aspecto de roca llamados estromatolitos. Estos estromatolitos aún se encuentran en las playas de Colima y Guadalajara. Estos se encontraban por debajo del agua y son estructuras laminares formadas por microorganismos principalmente llamadas cianobacterias, que se consideran los primeros pobladores de la Tierra. Y que junto con estas cianobacterias hay un precipitado de carbonato de calcio que las protegía. Anexo el video para que puedan observar con más detalle qué son los estromatolitos. Después del paso del tiempo, estos estromatolitos, que son fósiles microbianos, fueron creciendo de tamaño y a un nivel geológico y se terminan consolidando como lo que son rocas. Pero ¿cómo se fue dando la evolución de los microorganismos? Bueno, de ser microorganismos orgánicos, de vivir en condiciones totalmente extremas, sin oxígeno, sin aire y sin una capa de ozono, bueno, pues estos microorganismos o los primeros microorganismos llamados bacterias se fueron mezclando con material genético de otros seres vivos que se encontraban dentro del planeta. Por lo tanto, aparecen los primeros lípidos y proteínas y el material genético de DNA y ARN. Por lo tanto, evolucionan a unos microorganismos inorgánicos. La competencia de nutrientes hizo que muchas de las cianobacterias se especializaran para realizar ciertos procesos como la fotosíntesis, lo que empezó a generar cierta cantidad de oxígeno y que con este proceso surgieran lo que ahora conocemos como las bacterias respiradoras. Los primeros pobladores de vida, así como las bacterias extremas y casi todos los microorganismos, poseen células procariotas, que son células sin núcleo capaz de reproducirse asexualmente por fisión binaria. Este tipo de células procariotas permiten su diversificación metabólica, destacando hace 2.700 millones de años, generando una evolución. ¿Por qué? Porque a partir de ciertas bacterias fotosintéticas, que sabemos que aparece el oxígeno y su producción, bueno, pues se va creando lo que es la capa de ozono en la atmósfera de la Tierra. Por lo que esta atmósfera completa su evolución química y comienza la vida, abandona la oscuridad y las profundidades, generando mejores condiciones de vida. 2.100 millones de años aparecen las células más complejas. Después de que únicamente existían células procariotas en el planeta Tierra, hay una evolución a células eucariotas, donde estas células ya se encuentran con un núcleo y son diploides y pueden llevar a cabo una reproducción sexual. La aparición hace 850 millones de años de los primeros seres eucariotas pluricelulares, como las algas marinas, se exhiben en un nuevo tipo de reproducción sexual.
Esta modalidad, también presente en los primeros animales pluricelulares, también en los invertebrados y marinos, surge hace 582 millones de años. Por lo tanto, aparecen ya organismos procariotas con una célula sin núcleo y con pocos organelos, a una evolución de la célula eucariota con núcleo y mitocondria y algunos otros organelos más como los cloroplastos. Desde la evolución de la célula procariota a eucariota y la formación de organismos fotosintéticos y respiradores, comienza la colonización terrestre hace 2000 millones de años y surgen los organismos eucariotas primitivos. Todas las células eucariotas heredaron la capacidad de realizar esta respiración celular, además de desarrollar el proceso de fotosíntesis, utilizando el agua como donador de electrones. La presencia de oxígeno fue lo que originó la capa de ozono y por ello los seres vivos pudieron abandonar lo que fue las profundidades del agua. A continuación les presento a la célula eucariota, que es la unidad anatómica y funcional de todos los seres vivos, incluyendo el hombre. Esta es una estructura constituida por tres elementos básicos, lo que es la membrana plasmática, citoplasma y material genético, lo que conocemos como ADN. Uno de los organelos que surgió evolución de la célula procariota a eucariota, debemos de mencionar lo que fue la mitocondria. Este es un organelo importante para la célula eucariota y conocer que la célula procariota carece de este organelo. Esta célula posee la capacidad de realizar tres funciones vitales, como es la nutrición, relación y reproducción en la mayoría de los seres vivos. En esta imagen podemos observar algunas diferencias entre la célula procariota y eucariota. Sabemos que la célula procariota es propia de los microorganismos que no son visibles al ojo humano, como las levaduras y las bacterias. Esta célula procariota es muy sencilla y son organismos unicelulares, que quiere decir que poseen una sola célula. Contiene la membrana plasmática, citoplasma y su ADN regado en el citoplasma, al que le llaman nucleoide. Recordamos que estas células procariotas carecen de núcleo y su tamaño es mucho más pequeño a una célula eucariota, que ésta posee núcleo, mitocondria y cloroplastos, además de que su núcleo se encuentra definido y determinado en el espacio intracelular. En las siguientes diapositivas les presento algunas características y diferencias propias de la célula eucariota, así como también de la célula procariota, para que tengan una mayor información. La reproducción bacteriana es importante mencionarla porque sabemos que las células procariotas llevan una reproducción asexual a la que se le conoce como fisión binaria y es un proceso coordinado en el que se producen dos células hijas idénticas a la célula madre y tiene diferentes procedimientos que a continuación voy a mencionar. El ADN de la célula madre es replicado en su interior. Este material genético se une a lo que es su membrana, que es la parte interna de la célula y se encuentra delimitada. Esta va teniendo un crecimiento gradual como si estuviera embarazada. Y estas dos células o este crecimiento va a generar una separación de las células con los cromosomas hijos, los cuales pertenecen unidos aún a la membrana de la célula madre, por los cuales estos tienen que ser separados por un proceso que se le llama citocinesis. Por último, la membrana plasmática y la pared celular se invaginan, que quiere decir se secreta esa separación de lo que es el citoplasma y se divide en dos células hijas completamente idénticas a la célula madre progenitora.